Así que decidí dejarle mi vida al Señor por completo. Milagrosamente cada problema iba desapareciendo. Los problemas pequeños que yo tenía se iban eliminando. Los problemas grandes que yo tenía se iban solucionando. Problemas en la calle, problemas en la escuela, problemas en la familia, problemas en mi mente, problemas que yo solo no pude solucionar. Cuando le di mi vida a Jesucristo, todo cambió. Incluso tuve la oportunidad de venir a este país, Estados Unidos. Y aquí empecé también a querer aprender más del Señor Jesús, porque sí sabía yo un poco, pero no sabía muchísimo de lo que todavía necesitaba aprender de Él. Yo pensé que ya lo sabía todo, pero no me había dado cuenta que había muchísimo más de aprender acerca de Él y de lo que Él hace. Entonces yo empecé a buscar diferentes iglesias, me fui a todo tipo de iglesias, yo estaba hambriento por saber más del Señor Jesús. Mormones, budistas, metodistas, sabatistas, testigos de Jehová, trinitarios, pentecostales, de todo tipo de cristiano, denominación, grupo que hubiera, yo asistí. Y empecé a aprender que no todos los cristianos son iguales, pero por la gracia de Dios empecé a conocer a Jesucristo más. Y empecé a atender a esta iglesia en Nueva York que hablaban acerca de una experiencia que se llamaba el bautismo del Espíritu Santo. Y al principio yo no estaba muy interesado en eso, así que solamente asistía, pero me gustaba ir ahí, porque cuando yo iba ahí yo sentía la presencia de Dios y literalmente sentía, no era un sentimiento emocional, no era un sentimiento físico. Cuando yo entraba ahí a ese lugar y empezaban a cantar ciertas canciones, se podía sentir como que una atmósfera diferente, como algo caliente pero a la vez frío, que era muy bonito dentro de mí. Yo oía a los predicadores hablar del bautismo del Espíritu Santo y las personas pasaban enfrente y los oía hablar en lenguas. Yo no entendía qué era eso de hablar en lenguas, y los veía llorar, los veía sudar, los veía gritar al cielo, los veía cantar, estar alegres. Otros lloraban, parecía que estaban tristes, pero estaban alegres, tan alegres que parecían tristes, pero era muy bonito. Y yo empecé a preguntarles, ¿por qué lloras? ¿O por qué te ríes? ¿O por qué cantas? ¿Por qué gritas? ¿Qué sientes? Y todos me trataban de explicar, pero aún yo no entendía muy bien qué es lo que les pasaba, porque todos decían que experimentaban algo que no se puede explicar, aunque yo mismo lo experimentara solamente así. Así que yo empecé a querer experimentar eso que ellos tenían, el bautismo del Espíritu Santo. Me comí libros, fui a seminarios, busqué en internet, fui a otras iglesias a preguntarles del Espíritu Santo. De hecho, hubo un momento que yo pagaba $20 en la mañana. Antes de ir a la escuela, tenía que yo agarrar el bus a las 7, pero la oración empezaba a las 5, así que pagaba $20 en la mañana para agarrar un taxi, llegar a la oración cada mañana 1 hora, regresar y alistarme a la escuela. Pagaba yo diario $20, solamente por ir a pedirle a Dios por 1 hora que me bautizara con su Espíritu Santo. Todo esto duró un año y medio más o menos, y yo aún no era bautizado con el Espíritu Santo. Empecé yo a tener un poco de duda. Yo oía unas doctrinas que decían el bautismo del Espíritu Santo no es para todos. Otras doctrinas decían el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Y cuando yo leía la Biblia por mí mismo, el bautismo del Espíritu Santo era para mí y para todos.
Más aparte, yo sabía que Dios no era injusto y Dios no tiene preferidos. Él ama a todos por igual. Eso me mantuvo siguiendo, pidiéndole a Dios que me bautizara con el Espíritu Santo. Mucho tiempo perdí. Yo nunca faltaba al trabajo. La única vez que falté al trabajo fue cuando me fui a una isla, agarré el tren por 4 horas y el autobús, y era en una conferencia de recibir el Espíritu Santo. Fue la última vez que llamé a mi patrón y le dije, ¿sabe qué? No voy a poder ir a trabajar. Yo trabajaba como mesero. Yo no voy a poder ir a trabajar porque quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ese día no fui bautizado con el Espíritu Santo. Gracias a Dios que hubo personas que me seguían motivando a querer buscar esa experiencia del Espíritu Santo. Mucho tiempo pasé, yo lloraba, me desanimaba, me desesperaba y no entendía por qué yo no era bautizado con el Espíritu Santo si yo veía tantas personas que sí, y los veía bailar en lenguas y los veía cantar y saltar y danzar y estar tan felices, y yo quería eso. Así que un día fuimos de viaje y era una conferencia de, parece que 5 días o una semana más o menos, en las montañas, en un lugar muy bonito. Y había personas judías, niñitos chiquitos judíos en bicicleta, muy bonito el lugar. Y yo le dije al Señor, una vez caminando hacia el culto, Señor, ¿por qué no me bautizas con el Espíritu Santo? ¿Qué hay en mí que está mal? Que yo no he recibido tu bautismo. ¿Habrá algo que yo no estoy haciendo? ¿Habrá algo que tengo que dejar? Estoy pensando de una manera negativa. ¿Qué es lo que está mal en mí? Cualquier cosa que sea, sácala. No la quiero. Yo lo que quiero es tu Espíritu Santo. Yo se lo dije a Dios. La primera vez en mi vida que yo oré al aire libre. Yo siempre que oraba me metía a mi cuarto y oraba así, que nadie me viera, como dice la Biblia, cierra la puerta y encierra. Pero esa vez estaba yo tan deseoso de recibir el bautismo del Espíritu Santo que iba yo caminando y le dije, Dios, ¿por qué no me bautizas? Seguí caminando, entré a la cuarto grande donde estaban todos, unas 300 personas más o menos, y empecé a oír, estaba la música, muy bonita música, música hispana, y estaban adorando. Yo siempre estaba hasta atrás aplaudiendo y tratando de cantar. Ese día yo me paré atrás y empecé a aplaudir. La música estaba, la batería, el piano, muy bonito. Entonces yo decidí aplaudir. Después de un rato mi hombro se empezó a mover y estaba yo como que danzando, meneándome así. Mi piel se empezó a mover. Estaba yo empezando a bailar. Cerré mis ojos. De repente estaba yo danzando de una manera que nunca me había imaginado. Estaba yo danzando en un pie, con el pie izquierdo, dando vueltas hacia atrás, con los ojos cerrados y con las manos levantadas. Nunca en mi vida yo lo había visto en ninguna pantalla, nadie me lo había enseñado, en ninguna otra iglesia que había ido, nadie lo había hecho. Eso fue algo que nunca había estado en mi mente, pero mi cuerpo lo estaba haciendo. Dando vueltas, alabando, me inclinaba, aplaudía, gritaba, empecé a sudar, pero el sentimiento que yo tenía era algo diferente. Después de un rato, empecé a oír que yo estaba hablando un idioma raro. Empecé a oír que yo estaba diciendo cosas raras. Mi boca se empezó a mover solita. Me detuve y abrí los ojos.
Cuando abrí los ojos estaba yo delante de muchas personas. Yo me espanté porque yo era muy penoso. Todas las personas estaban aplaudiendo, pero estaban viéndome. Así que cerré los ojos. Yo no sabía qué hacer, así que cerré los ojos. Y mi cuerpo empezó a moverse otra vez instantáneamente, como que fue automático. Otra vez mis manos se levantaron, empecé a dar vueltas en un pie, sudando, gritando, alabando, brincando. No le pegué a nadie, no le pegué a ninguna silla, no le pegué a ninguna persona. No me iba muy hacia adelante donde estaban las personas, no me iba muy hacia atrás donde estaba el púlpito. Estaba yo como un remolino y después de un rato lo que estaba yo hablando se empezó a hacer más alto. Empecé yo a ver que era yo el que estaba hablando, pero no entendía lo que estaba hablando. Así que yo me dejé mi lengua ir, la dejé ir más todavía. Cuando la dejé ir más todavía, en mi estómago empecé a sentir como que había agua. Agua que daba vueltas, subía de mi estómago hacia mi boca. Y cuando la agua salía de mi boca, eran las lenguas que yo estaba hablando. Y una escritura vino a mi mente: fluirán fuentes de agua viva. Yo me emocioné tanto que yo dije, creo que esto es el bautismo del Espíritu Santo. Y empecé yo a dejarlo ir aún más. Y mientras más yo hablaba, mientras más yo gritaba, más era lo que yo sentía. Físicamente, no emocionalmente, físicamente yo sentía algo en mi estómago. Agua que salía y eran las lenguas. Yo seguí por muchos minutos. Esto duró casi como más de media hora, más o menos. Y mientras yo estaba bailando, empecé a sentir como que un viento alrededor de mí, a la misma vez agua, a la misma vez como que electricidad corría en todo mis extremidades, en mis pies, en mis manos. Todo era como que un relámpago, pero a la vez estaba caliente y a la vez frío. A la vez sentía mucho amor, como un abrazo. Y estaba yo dando vueltas, todos los sentimientos esos me daban vueltas. Empecé yo a levantar mis manos al cielo y empecé a mirar cientos de personas vestidas de blanco. Las siluetas primero, mucha luz, muchísima luz. Cientos de personas paradas, vestidas de blanco. Después, un hombre grandísimo. Este hombre era inmenso, sentado en una silla grande. Y yo estaba dando vueltas. Donde quiera que yo mirara, ese hombre estaba delante de mí. Y me empecé a dar cuenta que ese era Dios. Estaba delante de mí. Yo estaba dando vueltas, pero Él seguía delante de mí. Y era blanco, luz, todos tenían vestiduras blancas. Llegó un momento que dejé de dar vueltas y me detuve, y lo único que se empezó a mover fueron mis manos solas se empezaron a mover, mis pies dejaron de moverse, y por el volumen de la música me di cuenta que yo estaba enfrente de la batería, enfrente de los músicos, enfrente del pianista. Estaban los músicos delante de mí, yo estaba con los ojos cerrados y medio los abría tantito a veces pero yo seguía alabando a Dios. Mis manos empezaron a moverse como dirigiendo una orquesta, y mis manos se movían conforme a la música que estaban tocando. Yo nunca en mi vida había visto estos movimientos en cualquier otro lado. Después de un rato vi la orquesta celestial. Tenían instrumentos que no eran terrestres, tenían unos instrumentos con unos sonidos diferentes. Pero lo más maravilloso es que los instrumentos, la música que estaban tocando arriba y la música que tenían abajo concordaba con el ritmo y concordaba con la armonía
Y a la misma vez que yo estaba dirigiendo la orquesta, empecé a dirigir la orquesta celestial. Mis manos se movían por sí solas y los músicos de arriba seguían mis manos, pero a la misma vez estaban tan juntos con lo que estaba tocando la iglesia. Para mí fue una experiencia inolvidable. Pero esto todo yo lo estaba viendo, no estaba dormido, esto no fue un sueño, esto fue en vida real, con mis ojos cerrados, pero yo estaba vivo. Esto siguió. Yo estaba sudando, ya me estaba yo cansando. Mis rodillas se estaban cansando, pero una fuerza diferente, no era fuerza física, una fuerza diferente me estaba manteniendo. Seguí yo rodando, cambiaron la canción. Cada canción que cambiaba, mis movimientos cambiaban. Cada palabra que cantaban, mis manos y mis pies lo decían como ademanes, como en idioma como en un lenguaje de señas. Era mucho lo que yo experimenté para poderles decir. Esto solamente es una pequeña parte de lo que yo puedo describir, pero cuando ustedes lo experimenten va a ser mucho más. Siguió por mucho tiempo esto. No vi el reloj, la verdad, pero fueron más de 5 canciones. Eso sí, fueron más de 5 canciones. Y me empecé a cansar. Yo seguía viendo esas cosas blancas, personas blancas, y el hombre grande, Dios empezó a desaparecer. Las personas empezaron a desaparecer, la música que se empezó a calmar. Empecé a dar remolinos y caí de rodillas en el piso, hablando en lenguas, no teniendo idea de lo que yo estaba diciendo. Unas cuantas palabritas yo entendía, pero no todo. Le dije, Señor, gracias. Y finalmente tuve lo que yo busqué por 1 año y medio. Me costó, sí, pero valió la pena. Ese día terminó el culto, la predicación estuvo fenomenal. Fui a mi cuarto del hotel donde estábamos quedándonos. Me hinqué y le dije, Señor, ¿qué es esto que estoy hablando? Y mis lenguas empezaron a salir, yo no sabía qué estaba diciendo. Le pregunté, Señor, ¿qué es esto que estoy diciendo? Pero las lenguas salían, y yo no entendía qué estaba yo diciendo. Pero por fin me di cuenta que ya tenía lo que yo tanto le había pedido al Señor. Tengo mucho que contarles, muchísimo que contarles. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto solamente es el 1%. Muy pronto les seguiré contando más. Los voy a dejar. Que Dios les bendiga muchísimo. Hasta luego.